Último bloque del Poder de la Palabra. Va a aceptar el desafío porque está acostumbrado a hablar en televisión. Otro de los economistas invitados, Andrés García. Muchas gracias, Andrés. ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer de compartir este espacio al cual hemos venido, ¿no? Hemos podido participar en alguna otra oportunidad. Intentamos que sea un espacio de reflexión. En este caso, reflexiones breves, aunque profundas. 10 preguntas, 10 minutos más o menos tenemos. ¿Ah? Sí, me decías eso, me pareció interesante en la medida en que, bueno, pueda, haciendo uso de mi buen entendimiento y, por supuesto, siempre mi opinión, con gusto contestaré todas las cuestiones que por allí se planteen, ¿no? Empezamos. ¿Cómo imaginas, cómo ves este año, la economía de este año y la del 2016? Bueno, sin ninguna duda, lo decían anteriormente los panelistas en sus opiniones, ¿no? Esta economía del año 2015 va a permanecer de alguna manera en esta situación de stand-by con un montón de problemas en la economía que tienen una data ya de un tiempito, ¿no? de políticas que quizás se aplicaron de una manera equivocada durante algunos años y que hoy claramente estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? Esto ha implicado desajustes en algunas variables macroeconómicas que seguramente van a continuar, ¿no? Van a continuar durante este año porque la disposición de este gobierno y además la poca credibilidad que ya tiene este gobierno a instancias de su finalización de ciclo, no le va a permitir realizar ningún tipo de cambios, si así incluso lo quisiera hacer, ¿no? Cosa que no se ve claramente. Y la economía del año que viene seguramente va a venir con cambios, ¿no? Yo creo que tanto los candidatos a presidente de los partidos opositores como incluso los partidos o el candidato con mayores posibilidades dentro del partido de gobierno, claro, el oficialismo nacional, si bien no lo plantea, conoce claramente la profunda necesidad de generar algunos cambios, ¿no? Andrés, vos sabés que al menos en lo que respecta al diagnóstico que hiciste para este año, tus palabras tienen sintonía absoluta con lo que el año pasado nos decías. Y en esa oportunidad, cuando hablamos en el Poder de la Palabra hace un año, sugeriste moderación y prudencia. Cuando yo te preguntaba, ¿qué le sugerís a la gente que nos está mirando? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo se debe mover el pequeño empresario? Sugeriste moderación y prudencia. ¿Pensás lo mismo? Pienso lo mismo, pienso que hay que esperar, por supuesto, lamentablemente, ante la situación que estamos viviendo de tanta incertidumbre y falta de credibilidad en la economía, sin ninguna duda esto debe ser tomado de la misma forma. Lamentablemente, decisiones demasiado prudentes o demasiado conservadoras en este aspecto llevan a que la economía en su conjunto no funcione de la mejor manera, ¿no? Claramente las decisiones del pequeño ahorrista hasta la decisión del mediano empresario o empresario mediano o las grandes empresas en relación a esta cuestión, el no arriesgar, el no invertir, que son propias de la situación económica que se vive, ¿no? Pero claramente no generan o no producen el mejor efecto en términos agregados, ¿no? En la economía. Pero bueno, cada uno lógicamente mira su propio interés o su propia situación y toma decisiones en consecuencia, ¿no? Andrés, ¿qué le recomendarías como asesor económico del futuro presidente? ¿Qué le recomendarías? Bueno, allí sin ninguna duda lo principal tiene que ver con algunos comentarios que los escuché de los panelistas anteriores que tienen mucha experiencia en esto y que seguramente... No las medidas de shock. Bueno, por un lado coincido con esto, pero hay un punto central y clave en esta cuestión que tiene que ver con la restauración de la confianza, ¿no? Y esta cuestión que parece tan abstracta y que tiene un contenido de hecho muy ideal, ¿no? Se manifiesta luego en la práctica en las decisiones económicas que cada uno de los agentes toma, ¿no? En la medida en que el próximo gobierno pueda restaurar esta confianza y que todos los agentes, digamos, desde el consumidor hasta el productor pequeño, el grande o el pequeño ahorrista,
puedan confiar en esta economía, la economía va a empezar a fluir y va a empezar a desarrollarse, ¿no? Un punto central que hay que recuperar y que se deviene de una recuperación de la confianza tiene que ver con la inversión, ¿no? Una de las variables macroeconómicas más importantes que en los últimos años ha sufrido claramente, ¿no? El ambiente hostil que se ha planteado en los últimos 5, 6, 7 años de este último gobierno, probablemente en virtud de una situación donde se pensó como la bonanza económica que venía del viento de cola y de las buenas condiciones para Argentina, se pensó que no se necesitaba la inversión, se generó un ambiente un poco hostil o de poca seguridad jurídica en cuanto a la posibilidad de inversión, ¿no? Entonces, todo esto, la recuperación de la confianza es el punto central y a partir de esta recuperación de la confianza viene la inversión y viene detrás de esto el crecimiento, ¿no? Lógicamente, además de esto, existen lamentablemente ajustes en variables macroeconómicas que van a tener que llevarse adelante. Uno de los más importantes tiene que ver con el déficit fiscal, otro muy importante tiene que ver con la situación de los subsidios, que se planteaba también claro. en bloques anteriores, claro. y bueno, el gran impuesto tema, a las ganancias sí, impuesto a las ganancias, digo, ¿qué es lo que harían? Bueno, y dólar. Bueno, el gran tema, ¿no? El tema del cepo es uno de estos desajustes que hay, ¿no? Si vos me preguntás qué es lo que haríamos o qué es lo que aconsejaría yo en cuanto al cepo cambiario, lógicamente habría que salir de esta situación, ¿no? Existen diferentes alternativas desde una política de shock, como vos decías, donde incluso el Estado podría hasta no participar y dejar al propio mercado que actúe, como salidas graduales con diferentes grados de gradualismo. Creo que sin ninguna duda debería implementarse una política gradual, modificar lógicamente el tipo de cambio a niveles que sean más sensatos con la pérdida de valor y de poder adquisitivo que ha tenido nuestra moneda, pero todo esto respaldado de una política integral que incluya algunas otras cuestiones y que incluyan también prever salidas ante una situación de desconfianza, por ejemplo, ante una situación de que la gente considere que sigue necesitando o sigue apostando a la moneda extranjera, ¿no? Esto, obviamente, existen herramientas desde el punto de vista macroeconómico que puedan aplicarse para poder prever todas estas situaciones y para poder, de manera gradual, ir saliendo del problema, ¿no? De esta encrucijada de la cual fue tan fácil, a la cual fue tan fácil ingresar, pero de la cual es tan difícil salir, ¿no? Mira vos. Esto en el escenario nacional, claro, pero ¿y si le tuvieses que recomendar algo como asesor económico al próximo gobernador de San Luis, qué le dirías? Y sin ninguna duda, las políticas que San Luis ha venido implementando en el transcurso de los últimos años, de muchos años para atrás, ¿no? Han sido muy acertadas en el sentido puntual de observar la realidad local, pero también en función de adaptar lo que está ocurriendo en el país al contexto local. Por lo tanto, sin ninguna duda vamos a tener que observar qué es lo que pasa a nivel nacional para poder nosotros también como provincia aplicar medidas que sean digamos, de alguna manera que encajen en lo que está pasando en el escenario nacional, ¿no? San Luis en este momento se encuentra en una situación bastante, digamos, privilegiada en este sentido. El contexto nacional es bastante preocupante, pero en San Luis la estabilidad laboral está, la posibilidad de conseguir, de acceder a la vivienda está, es decir, básicamente continuar con la misma línea con la que se ha venido trabajando, creo que es completamente acertado, no obstante, sin dejar de observar cuáles son las medidas que se toman a nivel nacional y la repercusión que pueden tener en el ámbito local, ¿no? Claro. Andrés, ¿has escuchado estos temas que hemos hablado con vos, con Hugo y con Alberto? ¿Los has escuchado en bocas de los economistas que aparecen a priori como los integrantes de los equipos económicos de los presidenciables? Algunas opiniones hay, en cierta medida se observan cuestiones un poco tibias
y quizás son producto de esta cuestión de no jugarse o de no plantear cuestiones que desde el punto de vista electoral puedan significar algo negativo, ¿no? En este contexto de tanta tensión social, y esta tensión por supuesto repercute en lo electoral luego, veo que se cuidan mucho de esbozar opiniones, pero claramente algunos economistas sí han tomado posiciones al respecto, ¿no? Quizás los más cercanos al candidato del partido del PRO o en la unión con los radicales ha planteado, por ejemplo, en relación al cepo cambiario, una salida mucho más abrupta, casi como una política de shock, ¿no es cierto?, que obviamente puede tener diferentes matices, pero se ha jugado o se ha de alguna manera inclinado hacia esa opción. Y algunos otros candidatos del masismo, por ejemplo... Viste que Alberto Pérez lo ha juzgado como inviable eso, o sea, no se puede romper un dique así un día para el otro. Claro, en realidad justamente lo que ocurre, si hacemos memoria, un poco la salida que tuvimos de la convertibilidad fue bastante cercana en un primer momento a lo que sería una política de shock, ¿no? Recordemos que veníamos de una situación de un 1 a 1, de una paridad de nuestra moneda con respecto al dólar en aquel caso, que no era un cepo cambiario, pero era casi como una situación bastante cerrada, ¿no? Donde un banco central respondía ante esa situación. Y un atraso cambiario pronunciado que es muy similar al que hoy tenemos. En ese momento, casi como que, si recordamos, se dejó libradas a las fuerzas del mercado, es decir, de aquellos agentes económicos que demandan dólares y de los que ofrecen dólares, la posibilidad de ver cuál era el valor de equilibrio. Y lo que ocurrió en un primer momento fue si mal no recuerdo, una cuadruplicación del valor, ¿no?, del dólar, ¿no? Pasamos de un dólar de 1 a 1, en una escalada a 2, a 3, y llegó a 4, y luego eso, después de la crisis, después del gran caos, hubo un regreso o un retroceso con algún grado de sinceramiento a valores más reales, del atraso cambiario que ya veníamos teniendo, ¿no?, a una paridad de 3 a 1, que incluso podría haber bajado más si el Banco Central no hubiera decidido en ese momento intervenir para mantener un tipo de cambio alto, ¿no? Es una salida, es la más traumática sin ninguna duda, es la que podría generar desajustes más importantes, injusticias más importantes, grandes perdedores, algunos ganadores, pero la sociedad en su conjunto seguramente va a perder. Pero no va a perder, que no se malinterprete, no va a perder por el efecto shock o la salida gradual, va a perder por lo mal que se vinieron haciendo las cosas durante todos estos años para que tengamos que llegar a una situación extrema de este tipo, ¿no? Andrés, no tengo más tiempo, pero siempre es un gusto escucharte. Te agradezco mucho, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación y que sigas muy bien con tu programa, que tengas muchos éxitos, y la verdad que nos encanta participar y poder venir a reflexionar sobre temas que nos interesan aquí en tu mesa. La verdad que para nosotros es un verdadero desafío hacerlo y plantearlo desde ese punto de vista, este espacio, ¿no?, como un espacio de reflexión de los temas que a todos como integrantes de esta sociedad nos interesan. Así que lo hacemos con mucho gusto. Gracias, Andrés, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a vos. Bueno, llegamos al final. No disponemos de más tiempo, pero la invitación queda claro para la próxima semana, nuevamente aquí en El Poder de la Palabra. Muchas gracias. Hasta entonces.